sea no magnificar la situación y en realidad realizar un confinamiento parcial. Bueno, evidentemente no vamos a hacer sacar ese tema a reducir ni a discutir, no es el objetivo de este seminario. El tiempo dirá cuál ha sido la mejor resolución para resolver esta pandemia, pero yo me quiero realizar una analogía bien concreta, ¿no? Nosotros estaríamos hablando en términos del máximo confinamiento, ¿no? Es como si el sistema nervioso, en el caso de un cuadro de dolor, estableciera el máximo de alarma, ¿no? En cuanto a respuesta del organismo a un hecho nocivo, a un evento nocivo, nociceptivo básicamente, y eso haría que el sistema nervioso esté sensibilizado y que actúe bajo una importante señal de alarma. En términos generales, ¿cómo se define la sensibilidad central? Vamos a ir desglosando un poco esta analogía poco a poco. En términos generales, la sensibilidad central, desde los organismos oficiales, se pueden definir como una mayor capacidad de respuesta por parte de las neuronas nociceptivas en el sistema nervioso central, lo que hacen mucho más permeable y amplifican de alguna otra manera la entrada aferente normal o subliminal por parte de los tejidos. Esta es la definición bastante contundente y bastante respaldada científicamente por parte de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Para citar un autor de referencia en cuanto a los nuevos paradigmas de interpretación del dolor, ya tradicional, que es Wolf, ¿no? Junto con Nelson, él hace referencia a la amplificación de la señal neuronal dentro del sistema nervioso que provoca un estado de hipersensibilidad al dolor. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando básicamente de una ruptura entre la relación lesión-dolor. Bien, ¿cuándo hablamos de un cuadro de sensibilidad central? Cuando suponemos y estimamos de que no existe una lesión en los tejidos, pero sin embargo el paciente presenta un dolor de magnitud, o cuando la lesión en el tejido es menor, pero el dolor se magnifica no correspondiéndose con el grado de afectación anatomopatológica. Es decir, claramente la sensibilidad central lo que estaría generando es una ruptura en la relación dolor-lesión. Por otro lado, ese cuadro de hipersensibilidad, ¿no? Instaurado quizás desde el vamos, pudiendo perfectamente instaurarse sin causa aparente, cabe resaltar que no es un hecho aislado, ¿no? La hipersensibilidad del dolor, que sabemos muy bien que muchas veces puede ser la protagonista de que se establezca un cuadro persistente del dolor, o que también haya de como consecuencia conductas evitativas por parte de los pacientes, kinesiofobia, aprensión al movimiento, o que también lleve consigo trastornos neuroendocrinos, como también trastornos neuroinmunológicos, que lleven consigo también un impacto afectivo. Bueno, que luego de una u otra manera todo esto se termina retroalimentando, ¿no? Es decir, ¿a qué voy con esto? El cuadro de hipersensibilidad que se describe en la definición de sensibilidad central es básicamente un epifenómeno. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el dolor, en los términos que conocemos hoy, no es un fenómeno solamente perceptivo, sino es un fenómeno sistémico que afecta a todas estas dimensiones que hemos citado. Bien, vamos a hablar de los diferentes modelos de sensibilidad central. Tenemos un primer modelo que es el mejor descrito científicamente, que es el modelo nociceptivo de sensibilidad central. ¿En qué consiste el modelo nociceptivo de sensibilidad central? Bueno, la cuestión es bastante sencilla, ¿no? Supongamos que tenemos una lesión tisular, hay una aferencia nociceptiva, ¿no? Y el sistema nervioso está enterado de que no hemos lesionado, de que hay un corte, hay un proceso inflamatorio, y por lo tanto hay un cuadro de hiperalgesia primaria. Es decir, la zona circunscrita a la lesión va a estar sensible. Bien, por lo tanto, va a haber una mayor sensibilidad de ese tejido que, por supuesto, cursa un proceso inflamatorio. Ahora, más allá de que haya un proceso nociceptivo, el cual no estaría anunciando un cuadro de sensibilidad central, el cuadro de sensibilidad central siempre está presente. Fíjense cómo está presente la sensibilidad central en una lesión primaria, en un tejido que está lesionado de forma activa. De esta manera, ¿no? El sistema nervioso central, cuando recibe esa carga inflamatoria, lo que hace es amplificar la sensibilidad a un terreno vecino a donde está realmente la causa, donde está realmente el proceso inflamatorio.
A eso se le llama hiperalgesia secundaria. Si yo me martillo un dedo y me martillo una sola falange, no me va a doler solamente el tejido lesionado en la punta del dedo, sino probablemente me duela todo el dedo o toda la mano. ¿Sí? Lo que se corresponde con el dolor no focalizado en la zona de inflamación, eso deriva de un cuadro de sensibilidad central. Fíjense de alguna u otra manera lo que está sucediendo, ¿no? Hay una reducción de umbral a las aferencias no nociceptivas, es decir, a los estímulos mecánicos. También hay un incremento en la respuesta de las células receptoras que reciben la primera motoneurona, y también hay una amplificación en el campo receptivo, tanto a nivel medular como también a nivel tisular, donde los nociceptores silentes se activan, ¿no? De alguna u otra manera. Fíjense, este es el único fenómeno descrito bibliográficamente que puede de alguna manera que puede respaldar de alguna u otra manera la definición de sensibilidad central provisto por las instituciones académicas de referencia, como por ejemplo la Asociación para el Estudio del Dolor. Bien, y no es la única, el único modelo de sensibilidad central que existe. Fíjense, hay muchos otros modelos de sensibilidad central que no se pueden definir con los términos que hemos mencionado, la definición por el Instituto de referencia a nivel mundial, ¿no? Por eso es que de fondo, cuando habíamos visto la definición, hay un paraguas, ¿no? Es decir, es una definición paraguas que no permite subclasificaciones de sensibilidad central, y eso genera un gran problema a la hora de enfocar nuestros tratamientos, porque trabajamos sobre una generalidad, pero los pacientes son todos distintos y todos presentan diferentes modelos de sensibilidad central. Muy bien. ¿Cuál es la relación que encontrábamos recién, ¿no? Cuando hay una lesión periférica, un proceso inflamatorio, ¿no? Hay una primera etapa en donde hay una correspondencia entre lesión y dolor. A medida de que las etapas de inflamación y vayan sucediéndose luego la regeneración y la remodelación, ¿sí? Esa sopa inflamatoria va a ir decreciendo, ¿no? Y el cuadro de sensibilidad central instalado también va a ir desapareciendo. Por lo tanto, cuando se supone que cuando el tejido ya se ha remodelado, ya se ha reparado, el dolor debiera desaparecer. Bien, por lo tanto, esa sensibilidad central de carácter nociceptivo es temporal. Es hasta que el tejido repare su proceso de forma definitiva. Bien, ¿cuál es el elemento clave de alguna manera para abordar este tipo de situaciones, ¿no? Del modelo nociceptivo de sensibilidad central? El elemento clave es intentar descartar la existencia de una lesión activa, ¿no? Muchas veces no es muy fácil determinar si esa lesión ha resuelto del todo o ha terminado de resolver. Esto se ve muy claramente en los latigazos cervicales. En los latigazos cervicales se ve que muchas veces los procesos inflamatorios que han generado la lesión a nivel de la región del cuello perduran incluso por encima del sexto u octavo mes. ¿Sí? Y los pacientes, por supuesto, que presentan síntomas característicos de un cuadro de sensibilidad central. Pero en realidad no es porque haya una sensibilidad central, sino porque hay una lesión activa de forma latente que sigue generando un bombardeo nociceptivo a nivel central, y esto, por supuesto, genera una sensibilidad central con características nociceptivas. ¿Cuál sería el abordaje sugerido? Bueno, lo que hacemos en un esguince de tobillo, ¿no? Dependiendo del estadio fisiopatológico, ¿no? No es lo mismo que ese whiplash ya haya provocado hace 2 semanas que ya curse 6 meses. Bien, lo ideal sería cuidar rangos funcionales que permitan la fase de reparación y remodelación. Y por supuesto, intentar refuncionalizar ese segmento afectado, sea un tobillo, sea el cuello, antes de que pudieran establecerse cuadros de sensibilidad central por cambios neuroplásticos, que son los que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los cuadros de sensibilidad por cambios neuroplásticos? Bueno, generalmente los que más se describen se dan a nivel de la región medular, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Supongamos que hay una lesión tisular que ya está reparada, ¿no? Entonces, por eso ponemos en una parte del extremo de esa grilla no lesión tisular. Pero, sin embargo, el paciente tiene dolor. Bien, ¿por qué puede pasar esto? Puede pasar que esa lesión, ¿no? En sus orígenes, haya tenido determinadas características, por ejemplo, hayan convivido con un episodio de estrés postraumático. Por lo tanto, esa lesión ha generado cambios neuroplásticos a nivel del asta dorsal.
Por lo tanto, ¿cómo se suceden esos cambios neuroplásticos? Entre otras características, hay un aumento en la expresión de proteínas por expresión génica de determinados genes, como por ejemplo el CFOX y el COX-2, que lo que hacen es producir más receptores para el glutamato, más receptores para la sustancia P y más receptores, por ejemplo, en este caso, para el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Eso qué significa? Que en una misma cantidad de nociceptores hay mayor cantidad de receptores. Eso favorece la entrada nociceptiva. Bien, entonces, ¿por qué decíamos que es importante anteriormente cuidar esa articulación y asegurarnos de que esté reparada del todo? Porque si no, a mediano plazo probablemente esto pueda generar un cambio neuroplástico a nivel de la médula y ya, aunque se haya reparado el tejido, el dolor puede quedar de alguna forma establecido, ¿no? Esto tiene una complejidad, ¿no? Porque es hasta posterior a la cual, por supuesto, que le llegan las primeras motoneuronas de todas las estructuras somáticas, también sabemos que recibe de alguna manera información de otras estructuras, como por ejemplo... Profe. Sí, el audio. Yo no lo he tocado, Hernán, ¿eh? Sí, está bien. Bien, entonces, como decíamos, esa lesión visceral, ese proceso inflamatorio, puede generar un cuadro de sensibilidad metamérica que luego también se pueda conjuntar con las aferencias de la región somática. ¿Cuál es el resultado de esto? Lo que llamamos un dolor referido viscerosomático. Bien, pero ¿qué sabemos también? Que esa referencia del dolor no solamente se puede dar a nivel somático, sino también se puede referir a un sector en donde no hay un tejido lesionado. Bien, por lo tanto, esto genera una complejidad, sobre todo desde el punto de vista clínico, porque muchas veces tenemos dolores localizados en sectores topográficos que no coinciden realmente con que por debajo de ese mapeo exista realmente un cuadro fisiopatológico. Fíjense, ¿no? Yo muestro algunas características. Es muy típico, ¿no? Pues, por ejemplo, que los pacientes nos refieran dolor lumbar, bien, y realmente el gran porcentaje de ese dolor lumbar deriva ya sea de un proceso renal subclínico, ya sea de un proceso visceral subclínico, ¿no? O que provenga esas aferencias nociceptivas de ambos lados, ¿no? Un paciente que tiene un antecedente de dolor lumbar, pero que aparte tiene un antecedente a nivel visceral, por ejemplo, en el colon sigmoide, es probablemente que haga una sumatoria de aferencia nociceptiva pueda generar un cuadro de sensibilidad central, ¿no? Bueno, la cosa se complica, ¿no? También ese tipo de dolor referido puede ser no solamente viscerosomático, como el ejemplo que acabo de darle, sino también somatosomático. Por ejemplo, sabemos que la lesión a nivel de la sigua apofisaria no da el dolor solamente local en el cuello, sino que da una especie de mapeo en la región de la cintura escapular. Lo mismo pasa con el dolor discogénico, que también se refiere por este fenómeno de convergencia somatosomático a otros sectores de la cintura escapular. También sucede con el dolor miofacial, también sucede con el dolor del tronco nervioso y también sucede a nivel ligamentario. Es decir, estamos ante un panorama bastante intrincado que hoy día, para poder estimar el verdadero origen, fuente de un cuadro de sensibilidad central metamérica, tenemos que conocer no solamente a nivel somático, sino también a nivel visceral. Se van a encontrar muchas veces con estas situaciones. El paciente, hasta que no mejora su función visceral, no puede conseguir remitir por completo si es que han hecho bien las cosas a nivel del aparato locomotor, ¿no? Con la problemática que nos trae a consulta. ¿Cuál es la sugerencia, por tanto? ¿Cuál es el elemento clave para resolver este tipo de cuadro de sensibilidad central por cambios neuroplásticos metaméricos? Bueno, establecer dónde se encuentra la lesión activa. Muchas veces lo articular está casi resuelto, está estable la articulación, se mueve correctamente, no sospechamos de que pueda haber algún tipo de aferencia nociceptiva, pero todavía el problema visceral sigue estando latente. Entonces, hasta no resolver la causa activa,
¿sí? Es muy posible que ese cuadro de sensibilidad central no remita porque todavía sigue recibiendo ese bombardeo de una de las fuentes activas del dolor. ¿Cuál es el abordaje sugerido? Bueno, abordar básicamente el tejido fuente. Esto va a depender básicamente del diagnóstico clínico, de la clasificación del diagnóstico clínico, ¿no? Y ya el abordaje, en cualquiera de las modalidades que ustedes pretendan, va a ser enfocado hacia el tejido visceral, hacia lo articular, hacia lo neural, dependiendo cuál fuera la fuente del dolor, para evitar que haya este fenómeno de convergencia metamétrica. En este caso se sugiere mucho la terapia manual multimodal, porque afecta a los diferentes tejidos y puede modular su aferencia nociceptiva, y por supuesto también ejercicios de estabilización con estrés progresivo para empezar a generar buenas sensaciones con exposición gradual al paciente, por supuesto que me estoy refiriendo aquí básicamente a estructuras del aparato locomotor. Bien, y por supuesto también, como mencionaremos al final, establecer pautas sistémicas para mejorar la función visceral, ¿no? Si la función visceral se encuentra irritada por el consumo de un alimento que no debe ser correspondido, por supuesto que hay que cambiar pautas también dietéticas en este sentido, ¿no? Luego hay otro modelo, que es el modelo neuropático de origen neurogénico, ¿sí? Que también genera mucha impronta a nivel de los cuadros de sensibilidad central, ¿sí? Muy destacado este modelo dentro de los cuadros de sensibilidad central, que es por una lesión neural, ¿sí? Una lesión neural bien tiene la particularidad por el hecho de que se está lesionando el sistema nervioso, de que cuando hay un proceso de neuritis, por ejemplo, en el asta posterior de la médula, se despiertan unas células llamadas células gliales, ¿no? Microglía y astrocitos. Estas células tienen la posibilidad y la potencialidad de liberar sustancias sensibilizantes, citoquinas, neuropéptidos y prostaglandinas. ¿Qué genera esto? Cuadros de sensibilidad metamérica, que afectan no solamente la aferencia de la lesión neural, sino también la aferencia de estructuras somáticas que convergen también en ese sector. Pero además la lesión neural, el proceso neurítico, genera una respuesta neuroefectora, ¿sí? En donde no solamente va a generar una sensibilidad de los tejidos somáticos a los que inerva por cambios neuroplásticos a nivel, por activación de células gliales a nivel del asta posterior, sino también va a generar una respuesta neuroinflamatoria en el tejido, bien, en el cual también está siendo víctima un poco de esta lesión neural, producto de que ese nervio va a inervar esa estructura. Entonces, este es un cuadro muy típico, muy característico, muy prevalente dentro de los pacientes que tienen cuadros de dolor persistente, sobre todo con caracteres neuropáticos, es decir, con signos que pudieran ser caracterizados por descripción del paciente como pinchazos, como ardor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, las recomendaciones, por supuesto, de este cuadro que acabo de mencionar: establecer zonas de conflicto de los nervios, ¿no? Es importante que esos nervios no sigan sufriendo. Están inflamados, bueno, perfecto. Hay que darle las condiciones para que esos nervios puedan atravesar el proceso inflamatorio, remodelar y reparar como una articulación. Bien, el problema, claro, el problema es cuando no sé identificar dónde se encuentra la irritación de ese nervio. Bien, cuando no sé leer si hay un grado de irritabilidad importante en ese nervio y me pongo a hacer movilización neural, cosa que está completamente contraindicado. Además, cuando no desconozco de técnicas que puedan darle espacio a ese nervio para que se pueda deslizar sin volver a lastimarse. Muchas veces corremos, tomamos el atrevimiento de deslizar y movilizar un nervio cuando el entorno de ese nervio todavía es hostil para él y generamos más inflamación que los beneficios que podemos encontrar, ¿no? Por eso, en este caso, la terapia miofacial es una de las grandes recomendadas. ¿Por qué? ¿Qué hace la terapia miofacial? Quita, ¿no?, estas zonas de restricción del entorno. Entonces el nervio encuentra una holgura, encuentra un espacio, da lugar a que ese proceso inflamatorio decrezca, ¿bien? Y aquí la evolución en general es favorable. Si yo me meto directamente en el nervio y lo irrito, no consigo respetar los procesos de inflamación y de reparación. Por supuesto que también cuando hablo de abordaje neural, no solamente hablo de la terapia manual, sino también los ejercicios. Los ejercicios también, depende de cómo lo diseñemos, pueden mejorar la situación del sistema neuroconectivo, así como también técnicas, por ejemplo, posturales o estrategias como, por ejemplo, tan de moda hoy nuevamente como el yoga, ¿no? Bien, también hay un modelo de neuropático, de sensibilización con caracteres neuropáticos de origen mesencefálico.
¿Bien? ¿Qué sabemos? Sabemos que el sistema nervioso, sobre todo el cerebro anterior, actúa a través de la corteza cingulada anterior, ¿bien? Generando liberación de opioides endógenos, lo que llamamos sistema de modulación difuso. Ese mecanismo de modulación difusa está permanentemente modulando la entrada nociceptiva periférica. En situaciones en las cuales esta capacidad de liberación endógena está en decrecimiento, se encuentra inhibida esa liberación de opioides, va a haber muchas más posibilidades que cualquier entrada nociceptiva de la periferia genere cuadro de sensibilidad central. Por lo tanto, y esto lo vamos a comentar un poco ahora a continuación, pero el cerebro anterior, sí que es el cerebro cognitivo, aquel que de alguna u otra manera puede medir el verdadero riesgo de la situación, ¿no? Supongamos que ese cerebro anterior es el cerebro del periodista, ¿no? Es el que lee la situación y puede anunciar realmente un peligro de forma magnificada o un peligro que de alguna manera se podría perfectamente controlar. En este caso, el elemento clave es poder detectar el perfil del paciente. Si el paciente tiene, por ejemplo, una incapacidad de afrontamiento, ese paciente es un hipocondríaco, bien, va a tener muchas posibilidades de que ese cerebro anterior baje la liberación de opioides endógenos y permita el acceso a la aferencia nociceptiva. El abordaje sugerido en general es, por ejemplo, una terapia manual, pero quizás les sorprenda un poco esto, pero esa terapia manual probablemente tenga que tener una intensidad suficiente para generar un estrés tisular. El estrés tisular, que va a provocar un dolor controlable, puede activar la modulación difusa y puede mejorar los mecanismos endógenos de modulación. La terapia invasiva, como por ejemplo la punción seca, algo que se ha comentado un poco el día de ayer, la punción seca debiera encajar muchas veces, si se trata con un paciente de sensibilidad central, en perfiles que se favorezcan de la terapia invasiva, ¿no? Pacientes que sepamos que tienen un perfil que puede soportar la terapia invasiva y que necesitan una modulación endógena. Esos pacientes van a mejorar muchísimo, pero claro, hay que encajar el martillo en el clavo. Ejercicios de intensidad también, ¿no? De una intensidad suficiente como para generar liberación de opioides endógenos. Ayer también tuvimos una ponencia excelente en relación a los beneficios del ejercicio físico. Y por supuesto el abordaje cognitivo-conductual, que va a tener que favorecer los procesos cognitivos de ese paciente para que cambie su enfoque, cambie su interpretación acerca del fenómeno. Y uno de los así más generalizados, ¿no? El modelo de sensibilidad central por dolor neuroinflamatorio. Sabemos que a nivel sistémico hay una posibilidad de que exista un cuadro de neuroinflamación sistémica. Eso provoca de una u otra manera también estados de hipersensibilidad generalizada. Bien, por ejemplo, los cuadros de disbiosis intestinal, que tanto por vía neuroinmune como por vía humoral pueden desencadenar la liberación de citoquina ante el aumento de la permeabilidad de la barrera hepatoencefálica, pueden generar cuadros de hiperalgesia generalizada y pueden formar perfectamente parte de cuadros de sensibilidad central. Más allá de lo que hemos mencionado anteriormente, que un cuadro visceral puede generar sensibilización metamérica. Imaginen que un paciente tenga un estado de disbiosis significativa a nivel visceral. Va a generar sensibilidad central a nivel metamérico y también a nivel central. Esto, de cajón, va a generar un cuadro de hipersensibilidad, de la que hemos mencionado anteriormente. Bien, por lo tanto, ante este caso, ¿qué tenemos que tener como elemento clave? Establecer como comorbilidades. Un paciente diabético tiene muchas posibilidades de que esté cursando un proceso neuroinflamatorio. Un paciente con sobrepeso también. Es decir, hay determinados rasgos con otras patologías, por eso hablo de comorbilidades, que pueden desencadenar un cuadro de sensibilidad central producto de una inflamación de baja carga de forma generalizada. ¿Qué se sugiere ante este tipo de pacientes? Bueno, un abordaje multidisciplinar, ¿no? En donde los especialistas puedan cambiar pautas dietéticas para generar una baja, disminuir esa carga inflamatoria. También la terapia manual multimodal, de alguna u otra manera, que permita de alguna manera mejorar la función visceral, por ejemplo, o mejorar también la situación de estrés por parte del paciente. Sabemos que el estrés tiene un impacto directo en el proceso neuroinflamatorio a nivel sistémico. Ejercicio físico generalizado. Ayer, de forma excelente, también nuestro ponente nos hablaba de los beneficios a nivel del sistema nervioso del ejercicio físico generalizado y también el abordaje cognitivo-conductual que se estaría transformando en este caso como, por ejemplo, técnicas de meditación que bajan el estrés y, por supuesto, eso de alguna manera corta ese circuito de estrés, liberación de cortisol y neuroinflamación por efecto rebote.
Bien, no quiero aburrirlos más, simplemente los quiero alertar, ¿no? Yo dije en un principio que estamos hablando de una situación de sensibilidad central cuando no existe un fenómeno periférico, es decir, cuando no existe una lesión periférica. Ahora la pregunta es, ¿realmente estamos seguros de que esa lesión periférica no está presente? Fíjense lo que empieza a ocurrir en estos últimos tiempos. Se empieza a hablar de un dolor nociplástico, es decir, el cambio en ese modelo de sensibilidad central no estaría en el asta posterior, sino que estaría a nivel de los tejidos periféricos. Fíjense, ya pongan mucha atención, no estoy hablando de un proceso inflamatorio a nivel periférico, estoy hablando de que esos nociceptores, por X circunstancia, generan un cambio de sensibilidad de forma quizás temporal o de forma permanente. Por eso se habla de cambios neuroplásticos, es decir, lo mismo que pasa a nivel de la médula, pero a nivel de los tejidos. ¿Cuáles pueden ser las razones y de alguna manera cómo se definen este dolor nociplástico? Es el dolor que surge de la nocicepción alterada, a pesar de que no hay evidencia clara de daño tisular real que cause la activación de los nociceptores periféricos. Nosotros conocemos bastante, desde lo que manejamos el mundo miofacial, sabemos muy bien que un nociceptor alojado dentro de una red de matriz extracelular puede perfectamente empezar a disparar porque esa matriz extracelular está apretada, ¿no? Entonces, perfectamente si hay una tensión de un tejido, como pasa, por ejemplo, en un punto gatillo, esa aferencia va a estar descontrolada y eso, si no se soluciona, va a disparar de forma permanente y puede dar lugar perfectamente a una sensibilidad periférica y luego central. También sabemos que las afectaciones de los nervios generan respuestas neuroefectoras que también sensibilizan a esos nociceptores y también, por ejemplo, en cuadros sistémicos vamos a encontrar sensibilización de estos nociceptores, no pudiendo encontrar una lesión activa en ese tejido, pero sí muchos cambios, ¿no?, que pueden modular el disparo de ese nociceptor. Bien, para cerrar, ¿no?, ¿cuál es el elemento clave de esta última modalidad? Por supuesto, establecer condiciones tisulares subclínicas. Estos tejidos, salvo, por ejemplo, modalidades como la ecografía ahora, que nos permiten más o menos evaluar cuál es la condición tisular, aunque no haya presencia de procesos inflamatorios, ¿no?, establecer condiciones subclínicas con modalidades semiológicas de toda la vida, o por ejemplo con algometría. Y el abordaje sugerido sería también nuevamente multimodal, muy importante trabajar el tejido miofacial para darle respiro a ese nociceptor, muy importante trabajar sobre el nervio para que no haya respuestas neuroefectoras, ¿no? O sea que hay que condicionar, hay que mejorar las condiciones de ese tejido, también por ejercicios multimodales, estiramiento, fuerza, bueno. No me quiero explayar demasiado, pero me parece interesante no descartarle todo cuando hablamos de un cuadro de sensibilidad central, de que la causa puede estar netamente a nivel periférico. Bien, si esto les ha parecido complejo, yo le planteo la siguiente situación. ¿Qué pasa si ese cuadro de sensibilidad central, bien, puede tener un origen a nivel de un dolor nociplástico? Bien, pero eso no quita de que no se pueda solapar un proceso de dolor neuropático neurogénico. Tampoco quita de que se pueda solapar una convergencia metamérica. Tampoco quita de que pueda haber un dolor por inhibición, por un descenso en la inhibición descendente. Y tampoco, por supuesto, nadie descarta de que vaya de forma subyacente un cuadro sistémico neuroinflamatorio que también provoque y sensibilice las vías aferentes nociceptivas. Bien, estos pacientes nos llegan. Estos pacientes muchas veces están rotulados como pacientes con fibromialgia. ¿Y por qué? Porque cuando se les intenta encontrar una causa periférica, no la hay. ¿De qué tipo no la hay? No hay de tipo anatomopatológica, pero hay argumentos suficientes para pensar que estos pacientes pudieran tener todo un conglomerado concomitante de modelos de sensibilidad central que por supuesto van sumando y van contribuyendo a que la manifestación clínica sea absolutamente la que nos manifiestan nuestros pacientes con descriptores verbales, con características funcionales. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Espero no haberme pasado demasiado. Creo que fui bastante puntual, Hernán. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por nuevamente no perder el entusiasmo y seguir de cualquier forma intentando perfeccionarse, intentando abrir sus cabezas. Una vez más, gracias a Fisioeducate por ofrecer este espacio nuevamente para seguir haciendo nuestra profesión lo mejor. Aquí les dejo algunas rutas que el que esté interesado a seguir va a poder hacer consultas de la presentación que hemos tenido. Y bueno, dejo ahora en manos del gran Hernán Manjar para que finalice y modere con esta presentación.
Muchísimas